Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que se van conectando, tanto desde Bolivia como desde otros territorios, a un nuevo encuentro en el marco de nuestro programa Higuasa, Reinventar y Tejer Comunidad, el cual está coordinado por Griri Projects, Susana Moliner y David Pérez, a quienes podéis ver en pantalla, y en el que desde el mes de marzo venimos trabajando colectivamente para compartir herramientas, experiencias, saberes, metodologías que nos sean de utilidad para reimaginar nuestros entornos urbanos y poder así habitarlos de una manera sostenible. En el encuentro de este sábado, cómo podemos documentar nuestros proyectos colaborativos, nos acompaña Cecilia Barriga desde Chile y David Gómez desde México, con quienes vamos a profundizar a través de su experiencia en cómo diseñar la comunicación de este tipo de proyectos y la posibilidad de construir otras narrativas de los territorios con los que trabajamos. Nos acompañan también los participantes del módulo 6 de Higuasa, como cada sábado, quienes también van a estar participando activamente en la conversación. Y como siempre, invitamos a todas las personas que se van conectando y que nos van siguiendo a través de las redes a que se unan a la conversación y que puedan compartir todo aquello que les pueda interesar con los invitados a través del chat que encontráis en la propia transmisión. Aprovechamos para haceros un pequeño recordatorio para todas aquellas personas que podáis estar interesadas, que el programa formativo Higuasa finaliza el próximo mes de septiembre y por el momento sigue abierta la convocatoria para el 7º módulo, que podéis encontrar en nuestra página web toda la información. Y además también contamos con una convocatoria de ideas para desarrollar de forma colaborativa en el entorno del Centro Cultural, que se desarrollará en el próximo mes de octubre y que va a ser como el gran fin de fiesta a todo este proyecto que ha sido Higuasa y que, bueno, luego al final de la conversación seguro que Susana y David os adelantan un poco más allá del programa, pero también tenéis toda la información en nuestra página web. Igualmente, para los que ya os hayáis perdido alguno de estos conversatorios de los sábados, ya estamos en el 6º y tan solo nos queda uno. En el mes de septiembre os recordamos que podéis encontrar todos los registros en nuestro canal de YouTube. Y nada, para no alargarme más, pues agradecer a David y a Cecilia por su tiempo y por el interés en el programa, por supuesto a Susana y a David por toda la coordinación, a todos los participantes y al equipo del Centro Cultural que nos están ayudando a que todo esto sea posible hoy. Así que cuando queráis, Susana y David, pues empezamos. Recording in progress. Pues muchísimas gracias, Marta, gracias, Denise, gracias, Martín, gracias al equipo del Centro Cultural de España de la Paz por seguir dándonos esta ventana en la que podamos compartir con los participantes de la formación de Higuasa y nuestras invitadas pues todos los temas que hemos estado tocando en este módulo. Pues un gusto saludaros otro sábado más con esta última sesión del módulo 6 y con muchas ganas de comenzar la conversación con David y con Cecilia. Pues nada, como comentaba Marta, este penúltimo módulo, estamos casi al término de este programa, ¿no?, en el que hemos estado trabajando desde el mes de marzo, pues hemos estado ahondando un poco sobre las cuestiones de la documentación, ¿no?, de qué implica, qué significa, hasta dónde y cómo realizar esta labor que siempre parece que está un poco de lado, pero que nos parece básica y que de alguna manera es un posicionamiento político, ¿no?, y metodológico clave a la hora de diseñar estos espacios colaborativos que podemos llamar laboratorios ciudadanos, pero que en todo caso implica esa apertura, ¿no? Y para abrir el proceso, abrir el código, pues necesitamos de alguna manera documentar esas decisiones, ¿no?, esas decisiones, esa trayectoria que se ha ido tomando las diferentes propuestas que hemos desarrollado. En este módulo hemos estado trabajando la documentación desde una perspectiva para posibilitar, como estamos hablando de ese código, esa apertura a la replicabilidad de esas propuestas colaborativas, pero también como una manera de generar otras narrativas, como apuntaba también Marta al inicio del conversatorio, que posibiliten otra manera de leer y de contarse y de representarse las comunidades y los agentes involucrados en estos procesos participativos. Por lo tanto, la documentación tiene un aspecto también político de representatividad, de cómo dejar esa traza hacia en el entorno, en el territorio. Y creíamos también necesario, y bueno, y en eso de alguna manera nuestros invitados, que estamos súper contentos de contar con David y Cecilia, que creemos que son pilares, y además hemos estado trabajando con sus materiales,
pues eso, pues dar posibilidad a tener otras lecturas y no solamente contar y comunicar aquello que funciona, sino también compartir aquellas cuestiones que no sucedieron, que no funcionaron, porque creemos que ahí es donde se encuentra el aprendizaje y esa cuestión afectiva e invisible es la que produce y genera esos espacios de trabajo compartido. Así que antes de darle la palabra, el conversatorio, como sabéis, al inicio van a comentar e intervenir con una presentación un poco más extendida nuestros dos invitados. Primero estará David y luego estará Cecilia, a los que les presentaremos cada uno de ellos. Y luego pasaremos a un debate que animaremos y contaremos además con la presencia de alguna de las participantes de la formación de Kiwasa. Pero antes de dar paso a David y de presentarle, paso a David Pérez de Grigri, que nos va a comentar de una manera así resumida los 5 laboratorios que hemos estado prototipando en estos módulos, en estos 6 meses, que se están ya de alguna manera concretando de una manera preciosísima, que en breve estaréis viendo los pequeños vídeos resúmenes de cada una de esas propuestas y que David nos va de alguna manera a comentar para tener un poco ese marco de trabajo en el que hemos estado en estos módulos. Pues como siempre hacemos, ¿no? Vamos a repasar cuáles son los laboratorios en los que las personas participantes han venido trabajando desde hace ya unos cuantos meses, ¿no? Y que en este sexto módulo, pues los equipos que han estado trabajando han sido, por un lado, el grupo Sembrando Oxígeno y Cosechando Salud, con el grupo con Silvana, Rita, Bárbara, Carmen, Andrea y Lenka, que se ha sumado a este módulo. Y es un laboratorio que trabaja con los objetivos de recuperar espacios públicos y áreas verdes para la siembra de especies nativas, para la creación de huertos urbanos, trabajar sobre agroecología y reutilización de materia orgánica para compostaje y la creación de espacios de actividad artística y cultural al aire libre y esparcimiento intergeneracional en tiempos de pandemia. Con estos objetivos, el laboratorio está trabajando en la zona de Alto Obraje, sector B, en La Paz. Por otro lado, el grupo Mirarte, el laboratorio Mirarte, Artes Urbanas Tejiendo Comunidades del Cielo, ha estado formado en este módulo por Ximena, Carmiña, Rocío y José Luis. Y el laboratorio, ¿no? Que lo llaman también Kirikiri, Comunidad del Cielo, es un laboratorio que quiere ser un programa que habilite laboratorios ciudadanos temporales en los barrios de la ciudad, de La Paz, trabajando en miradores para convertirlos en lugares de encuentro y de comunidad y donde recoger sabidurías de todas las personas que habitan en torno a estos miradores para desarrollar proyectos que mejoren la vida común en el entorno de estos miradores, ¿no? El tercer grupo, Raíces Vivas, ha estado formado en este módulo por Patricia, Sofía y Verónica. Y el laboratorio Raíces Vivas tienen como objetivos fomentar espacios de recuperación de la memoria del patrimonio cultural inmaterial y material para reforzar el sentido de pertenencia e identidad en torno a dos festividades, por un lado el Carnaval de Oruro en Oruro y por otro lado la festividad del Gran Poder en La Paz. El cuarto equipo, Trama Amazónica, que en este módulo ha estado formado por Brenda y Liliana, es un laboratorio que se desarrolla en Santa Rosa del Yacuma y que tiene como objetivo integrar experiencias locales para recuperar de manera colaborativa y participativa los espacios turísticos en esta localidad. También con el objetivo de revalorizar la identidad cultural y ambiental del territorio en este área. Y ya por último, el grupo Transmigrante, formado en este módulo por Tika, Pamela, Richard, Olimpia y Mauricio, que se ha unido en este módulo como nuevo integrante. Es un proyecto que propone reflexionar sobre la movilidad de la población más vulnerable del país y su situación de habitabilidad precaria a través de intervenciones de mejora de la calidad y el confort de sus espacios de hábitat privada y comunitaria. Y en su primera intervención como transmigrantes están trabajando en la población de Tacoloma, en Cochabamba, con un grupo de familias que viven en situación precaria de vivienda y de espacios comunales. Y bueno, contamos con la participación en el módulo hoy de algunas de las personas que
que están trabajando en estos proyectos tan bonitos que llevamos desarrollando, ¿no? Conjuntamente desde hace ya unos cuantos meses. Y un gusto volver a contar con su participación. Sí, y como que bueno, ya es el último de los conversatorios que tendremos en septiembre, será dedicado plenamente a estos participantes, que siempre lo estamos contando nosotros de manera más sintética, pero será un broche final del trabajo que se ha realizado, presentando de manera con más detalle estas iniciativas de laboratorios para el contexto en el entorno de boliviano, allí en territorios diversos de diferentes ciudades. Pues ya con esta introducción y explicando un poco más en detalle las propuestas que se están prototipando en este programa de Higuasa, damos paso a David Gómez Abad, que la verdad es que tenemos mucha ilusión, tanto con David como con Cecilia, porque hemos estado compartiendo espacios de trabajo y laboratorios hace ya pues casi 4 años, ¿no? En 2017, con Medialab Prado, con Experimenta Distrito, y es un gustazo poder conectar con él desde Madrid, desde allí en México, y voy a explicar ahí, contar un poco su trayectoria. Es editor jefe de Stanford Social Innovation Review en español y es director del Laboratorio Ciudadano SlowView del TEC de Monterrey, y del que hemos compartido muchos de los materiales que tenéis en abierto y que agradecemos muchísimo a la hora de documentar proyectos colaborativos. Es doctorando en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en estudios sociales de la ciencia y de la tecnología por la Universidad de Salamanca, especialista en investigación social con experiencia en la colaboración y coordinación de proyectos de innovación social. Desde 2017 dirige el Laboratorio Ciudadano SlowView de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, y como os he comentado está coordinando esta publicación, que también tiene muy buena pinta y que ahí tiene unos artículos ahí muy chulos, y que la verdad que ahora estábamos mirando y la verdad que dan ganas ahí de sumergirse en las cosas que están publicando. Pues nada, cuando quieras, David, le hemos propuesto que nos hable un poco de las fases para generar una estrategia de documentación en proyectos colaborativos. Y también viene un poco al hilo de un maravilloso artículo que escribió con Antonio Lafuente, ¿no? Y Juan Freire, creo, del arte de documentar, que nos ha inspirado muchísimo en el módulo. Así que cuando quieras, David, todo tuyo. Muchas gracias, Susana. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a Grigri, a Susana, a David, al Centro Cultural de España en La Paz. Y bueno, pues muchas ganas y mucha felicidad, la verdad, por compartir con todos y todas ustedes. Entonces, voy a empezar con una presentación que he hecho, una breve presentación. A ver, la voy a compartir por aquí. A ver si soy capaz. Sí, aquí está. Vale, se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto, David. Dale, genial. Vale, pues nada, entonces un poco a raíz de este texto que escribimos junto a Antonio Lafuente y Juan Freire, y que al final ha sido el resultado de pues muchos años, ¿no? De pelearnos con esto de cómo documentar procesos y proyectos colaborativos, sobre todo en el entorno de laboratorios ciudadanos. Pues hemos ido sacando una serie de conclusiones. Digo, por supuesto, no está terminado, no es definitivo, ni es la única forma que se puede documentar o que se puede pensar la documentación, pero bueno, estos son los resultados, o son como si dijéramos algunas de las conclusiones a las que hemos ido llegando después de todos estos años, ¿no? Entonces, un poco la idea es que veamos pues cuál es el entorno de un laboratorio ciudadano, pues cuáles son estas características, un poco para entendernos. Luego, esta cuestión de la importancia de documentar hechos, pero también afectos, ¿no? Es decir, toda esta parte afectiva que rodea y que atraviesa a los grupos de personas que participan y que colaboran en la producción de estos prototipos o de proyectos. Y bueno, ¿y cuáles son los objetivos de esto y algunas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues para ir empezando, la idea es que tengamos un poco claridad sobre
cuando hablamos de un laboratorio ciudadano o de procesos de diseño colaborativo, que también se puede llamar así, ¿no? Pues, ¿cuáles son un poco las características que tienen estos procesos, ¿no? Pues se le da mucha importancia al tema del proceso, se habla de prototipos y no de productos, en el sentido de que son aquello que hacemos siempre queda en abierto, siempre está abierto y es inclusivo a que se unan otras personas, ¿no? Y a que podamos seguirlo trabajando en sucesivas ocasiones. Se le da mucha importancia al tema de la inclusión, de la colaboración, ¿no? De que los acuerdos sean colectivos. Por supuesto, al tema de la documentación, para que podamos dejar toda esa información en abierto y se pueda replicar en otros lugares, ¿no? Y temas de, pues, a las comunidades de aprendizaje, que es finalmente lo que se está construyendo, ¿no? A través de estos procesos. Más allá de los propios prototipos, lo que estamos haciendo es generar o crear comunidades de prácticas y de aprendizaje que se puedan consolidar y que finalmente puedan convertirse en una masa ciudadana, crítica, activa, que haga mejores nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería un poco la motivación de documentar en un laboratorio ciudadano o de documentar estos procesos colaborativos? Pues un poco la idea es que es la de promover una cultura libre del conocimiento, ¿no? Y que ese conocimiento quede en abierto y que nos permita compartirlo y nos permita también disfrutarlo en otros lugares, ¿no? Es un poco la idea. Por supuesto, la documentación tiene distintos objetivos, lo podemos ver ahora brevemente, que tienen que ver con esta parte de comunicar los resultados, pero también comunicar cuál ha sido esos aprendizajes, ese proceso de trabajo de los equipos. También nos permite de alguna forma crear luego nos permite hacer luego una evaluación de lo que ha ocurrido, ¿no? y mejorar para sucesivas ocasiones. Un poco esto sería la idea, pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en esta parte de promover la cultura libre y el conocimiento abierto. Y bueno, pues cuando hablamos de documentación, muchas veces cuando nos enfrentamos a ella en un proceso colaborativo es un poco complicado saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde documentamos, ¿no? Y eso sucede muy a menudo, es muy habitual que empezamos a documentar y que documentamos todo, ¿no? Y le damos importancia a muchas cosas, ¿no? Porque creemos que todo tiene o está en la misma escala de valor o de importancia cuando estamos documentando. Pero yo creo, y la experiencia que tenemos es que documentar tiene que ser un ejercicio también que delimite, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, para que eso sea comunicable, ¿no? y que realmente sea aprovechable para otras personas. Entonces, yo creo que ahí lo importante es hacer ese hincapié en o ir poco a poco delimitando qué es lo que vamos a documentar, cuáles son las partes o cuáles son los objetivos que va a tener esta documentación. Entonces, en un primer momento, lo que a nosotros siempre y a nosotras nos ha parecido interesante es esta idea de documentar hechos y afectos, y con esto, cuando hablamos de hechos, nos referimos a esto, ¿no? Son todos los aspectos prácticos, funcionales, operativos del prototipo y dan cuenta de los resultados, sobre todo, ¿no? Y una forma muy habitual de hacerlo y que a nosotros nos ha funcionado muy bien, de hecho, Susana, por ejemplo, sabe bien de esto porque yo de hecho aprendí mucho de ella en Experimenta Distrito cuando estuvimos allí, es esta idea de hacer recetas, ¿no? La receta es una forma de comunicar los hechos de una forma muy llana, ¿no? De una forma muy común, de una forma que todo el mundo puede entender. En una receta al final está compuesta por los ingredientes, ¿no? O los materiales que vamos a utilizar para hacer el prototipo, una serie de consejos, ¿no? y luego los pasos a seguir para quien lo quiera replicar. Es una fórmula, es un formato muy accesible, muy intuitivo inclusive, ¿no? de entender, de trabajar, y entonces
ahí siempre van a quedar reflejados cuáles son los hechos, ¿no? La parte, como si dijéramos, más práctica de los proyectos, que es lo que va a permitir luego generar replicabilidad para ellos, ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de los afectos, que es una parte también muy importante porque leía en el resumen del módulo que nos ha pasado el equipo de coordinación del curso, leía ahí como que se decía que replicar no es exactamente tomar un molde común y hacerlo igual en otro lugar, ¿no? Sino que más bien es esa capacidad que tendríamos de adaptarlo a las condiciones, ¿no? De tomar un modelo que tomamos de otro lugar y lo adaptamos, ¿no? a las condiciones locales del lugar en el que estamos trabajando. Que eso de alguna forma, esa adaptación también genera innovación, ¿no? Entonces, creo que para que realmente se pueda adaptar un proyecto o un prototipo, hace falta haber descrito antes cuáles han sido las condiciones que han permitido que ese prototipo se dé a luz, ¿no? Cada uno de los grupos que trabaja un proyecto de forma colaborativa es único, porque es única ese encuentro, ¿no? De personas distintas que se han visto y que se han puesto a trabajar juntos y juntas. Entonces, en un contexto muy concreto, ¿no? Entonces, el dar cuenta de cuál ha sido esa relación que se ha establecido entre las personas que están prototipando es muy importante para que quien recoja esa documentación en otro lugar entienda por qué el prototipo es así y no de otra forma, ¿no? El prototipo es así porque se han conjugado una serie de actores alrededor de él que tenían una serie de saberes, de habilidades, de experiencias y que se han dado cita en un contexto determinado. Entonces, ¿cuáles han sido los afectos, ¿no? que han movido a ese grupo a lo largo del proceso de prototipado? Por eso es importante, como está aquí descrito, ¿no? Pues son todos los conflictos, malentendidos, bifurcaciones durante el desarrollo del prototipo y dan cuenta de esto, de los procesos, ¿no? Los hechos, digamos, que darían cuenta de los resultados y los afectos, esta parte de documentación dedicada a los afectos, lo que haría es dar cuenta de cuál ha sido el proceso de trabajo. Un poco rescatando esta cita de María Puig de la Bellacasa, que ella dice, ningún conocimiento se produce sin activar una red invisible de afectos, ¿no? Pues es esta parte, ¿no? O sea, cómo hemos producido un conocimiento que es situado y que está ligado a las personas y a los afectos que se han creado y a entre ese grupo de personas, ¿no? Esto es, yo creo que una de las partes más importantes y que habitualmente cuando se documenta en otros procesos, ¿no? O en otros proyectos, sobre todo proyectos que vienen más del ámbito científico, son cosas que se dejan fuera por entenderse como subjetivas, ¿no? Como algo que no aporta valor a la documentación de los proyectos. Cuando realmente es, yo creo, de las cosas que más valor aporta, porque es lo que nos permite entender y comprender por qué los proyectos, por qué los prototipos, aquello que estamos produciendo, son de la forma que son. Son así porque se han juntado y se han afectado una serie de personas para poder producirlos. Entonces, bueno, cada una de estas dos partes, tanto los hechos como los afectos, digamos que dan respuesta a dos objetivos distintos. Por un lado, documentar hechos nos permite hacer replicables los prototipos. Para que otros puedan replicar lo que hemos prototipado es necesario hacerlo visible, ¿no? Lo que dice aquí. Aquí rescatamos 4 principios de la cultura hacker, ¿no? Que es hacer visible, usable, copiable y mejorable, ¿no? Pues eso sería un poco la idea de por qué estamos documentando nuestros proyectos y por qué además dentro de esta documentación estamos incluyendo la parte que tiene que ver con los hechos, ¿no? Y luego esta otra parte de la que hablábamos, afectiva, tiene que ver con cómo podemos visibilizar aprendizajes, ¿no? Cómo podemos visibilizar aquello que nos ha pasado a todos y a todas mientras estábamos prototipando. Entonces, todos estos aprendizajes en los procesos colaborativos, como pone aquí, están asociados
a la superación normalmente de momentos de conflicto. O sea, sabemos perfectamente que cuando estamos trabajando en procesos colaborativos siempre y que son inclusivos, si hemos conseguido que realmente sean inclusivos, que sea el equipo que se reúne alrededor de los proyectos sea lo suficientemente heterogéneo, siempre va a haber conflictos, ¿no? Y siempre va a haber momentos de estancamiento, siempre va a haber momentos de tensión entre dos posturas o tres posturas. Entonces, de el encuentro de las personas o de haber sido capaces de encontrar un lugar, quizás no el del conflicto, sino un nuevo lugar en el que todos podamos confluir, ¿no? y podamos seguir adelante con nuestro proyecto por ese camino, esos momentos son momentos de intensidad afectiva muy, muy importante, ¿no? Y que son muy interesantes irlos documentando como hitos de aprendizaje, ¿no? Porque son momentos en los que se generan aprendizajes colectivos, ¿no? Por parte de todo el grupo que está prototipando o que está trabajando en este proyecto. Entonces, una forma de documentarlo sería ir apuntando, ¿no? ir registrando cuáles han sido esos momentos de conflicto y cuál ha sido la deriva, ¿no? o la nueva ruta que ha seguido el proyecto a partir de ese momento de conflicto. Bueno, entonces un poco la idea de la documentación sería que documentamos para comunicar y compartir los procesos de prototipado, ¿no? Y para eso hace falta tener claridad, ¿no? A la hora de documentar, cuando los equipos se pongan a documentar, hace falta tener claridad sobre qué destacamos, qué nos interesa destacar de lo que está pasando, de la documentación que estamos generando, cómo lo vamos a mostrar. Es decir, lo vamos a mostrar a través de un video, lo vamos a mostrar, y eso Cecilia luego nos va a explicar súper bien todo lo que tiene que ver con la parte documental, ¿no? de la documentación. Puede ser también a través de un texto, puede ser a través de un blog, puede ser, o sea, el cómo lo mostremos puede encontrar distintos formatos, ¿no? Y esto es lo interesante y lo creativo también de la documentación. Y luego es donde hacerlo, no es lo mismo hacerlo, pues no sé, en una revista científica que hacerlo en un blog personal o en una cuenta de Twitter o a través de TikTok. O sea, hay distintas formas, formatos, ¿no? y diferentes canales a través de los cuales se puede comunicar y poner en abierto esta documentación. Sobre todo esto habría que hacer una reflexión colaborativa, colectiva, por parte de los miembros del equipo para poder llevar a cabo la documentación. Otra cuestión que también es importante es la idea de que el lab también se documenta, es decir, no solamente documentamos los proyectos o los prototipos que se desarrollan en ese laboratorio o en ese entorno, sino que también todo el proceso de creación de ese laboratorio, llámalo espacio de encuentro ciudadano en el que las personas van a trabajar los proyectos, ¿no? Entonces, también llevar no solamente una documentación de los proyectos o prototipos que se van desarrollando en ese espacio, sino también de toda la creación del espacio y de cómo, bueno, pues cuál ha sido el proceso de desarrollo de ese espacio, ¿no? Eso también es interesante que se pueda documentar para que se pueda replicar o que podamos aprender de ello para otras ocasiones. Por último, también una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Que todo equipo que está trabajando de forma colaborativa debería de plantearse es quién documenta, y esto no es una decisión fácil. Dependiendo del formato, del espacio en el que estemos trabajando, pues quienes documenten pueden ser el propio equipo, ¿no? El propio grupo de trabajo, los participantes que están colaborando en la producción de estos prototipos, pero también puede ser un equipo de facilitadores o mediadores que proponga el propio laboratorio o el espacio. También puede haber un equipo de documentalistas, ¿no? Unas personas que se dediquen exclusivamente a la tarea de documentar, ¿no? Y de ayudar en la documentación a los grupos que están trabajando. O también otra fórmula que en otras ocasiones hemos experimentado y que ha salido también bien, es un auditor externo, ¿no? Es alguien
que está fuera del proceso, que está fuera del laboratorio o fuera del espacio y que lo que hace es hacer una documentación de los procesos que allí se están dando. Cada una de ellas tiene sus virtudes y tiene sus defectos, como podéis entender, ¿no? Y yo creo que siempre, sea cual sea la forma en la que se documente o sea quien sea el actor que se dedique a esta parte de la documentación, creo que es importante que el grupo que está prototipando, que está trabajando en los proyectos, se implique activamente en esta documentación, ¿no? Es la única forma también, pues, de que se documente de primera mano, de aquellos que están siendo afectados por la realidad y por el proceso. Y bueno, pues ya para terminar, quería como enseñaros así súper brevemente, si me estoy pasando del tiempo, os pido por favor que me digáis, pero súper brevemente, pues algunas herramientas. De todas formas, esto yo se lo voy a dejar al equipo de coordinación y que os lo pasen si quieren. Pero una de ellas es DocArt, que es una metodología en la que hemos ido plasmando no solamente yo, por supuesto, sino que es precisamente DocArt es un prototipo que nació en un laboratorio ciudadano y que ha ido transitando por distintos laboratorios y distintos procesos y cada vez se ha ido enriqueciendo más esta metodología, ¿no? Pues aquí tenéis la página web en la que podéis ver en qué consiste esta metodología y es una forma de documentación a su vez, ¿no? Digamos que creo que ahora mismo no lo estáis viendo porque me he salido de... A ver. Sí, lo estamos viendo, David. Sí, lo de DocArt, tal cual. Sí. Ah, va, perfecto. Bueno, pues como decía, ¿no? Es una página web en la que te explica la metodología de documentación, pero habiendo documentado el propio prototipo de DocArt, ¿no? O sea, es como una metadocumentación de la metodología. Es interesante porque aquí podéis ver, por ejemplo, cuando estamos en un proyecto, pues cómo podemos, a través de esta herramienta que es Google Sites, cómo podemos documentar todo un proyecto entero en el que aparezca el equipo, la motivación, las partes del prototipo, una hoja de ruta en la que vamos a ir aclarando quién ha participado de este proceso de prototipado, ¿no? Y en qué sentido lo ha hecho, ¿no? O qué es lo que ha aportado al proyecto, que esto también es una forma de dotarnos de una cultura de cuidados, ¿no? En el que no se, digamos, hay un problema normalmente cuando se crean procesos o proyectos colaborativos, que es que la autoría se diluye, ¿no? Se tiende a diluir. Eso en un principio no tiene que ser un problema, pero el problema es cuando luego hay un aprovechamiento, ¿no? Del prototipo, del proyecto por parte de solo unas personas. Entonces, crear una hoja de ruta en la que quede claro quiénes han participado, cuál ha sido el equipo y qué ha aportado cada quien al grupo, es una forma de cuidarnos, ¿no? Y de darnos también el reconocimiento que cada quien tiene en la medida de sus posibilidades, obviamente. Luego tendríamos esta parte que habla de los resultados, que es lo que platicaba antes, que es lo que hablaba antes de cómo podemos hacer una receta, ¿no? En la que pues queden claros cuáles han sido los ingredientes, los consejos, ¿no? Las referencias que hemos utilizado para hacer el prototipo, cuáles son los pasos, ¿no? Que hay que llevar a cabo para replicar ese prototipo por parte de otras personas. Y luego estaba la parte que hablábamos antes de los hechos y de los afectos, ¿no? De esta forma de documentar cuáles han sido estos hitos en los que se han generado un conflicto o ha venido alguien y nos ha dado un input que nos ha desbloqueado una situación en la que nos tenía parados, ¿no? Entonces, esos momentos que son esta parte afectiva es interesante también irlos plasmando como en una especie de mapa de aprendizajes, ¿no? Que luego nos va a permitir entender por qué el prototipo es de esa forma y no de otra. Aquí tenemos pues, una muestra de cómo podría ser. En fin, dejo aquí ahora ya de compartir esto y más bien, a ver si soy capaz. Es que siempre se pone esta parte aquí. A ver. No, perdón.
Ay, es que no puedo... No. Me he salido... A ver. Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Perdón, ¿eh? Aquí. Vale. Y luego quería también enseñaros, así como brevemente, otra herramienta que a nosotros nos ha gustado mucho hacer, que son los DocSpace, que son como crear espacios para la documentación, ¿no? Son en la propia habitación en la que estamos trabajando los proyectos, los prototipos, en la que están los equipos de trabajo desarrollando estas propuestas, utilizamos las paredes de esa sala también como una especie de espacio de documentación, ¿no? Que permite, ese espacio genera una interfaz con quien viene de fuera y quiere entender lo que está ocurriendo ahí dentro, en vez de tener que entrar a las mesas y preguntar a las personas, puede a través de las propias paredes escuchar, ¿no? Qué es lo que los equipos están trabajando. Entonces os voy a poner un vídeo así súper breve para que lo podáis ver un poco cómo funciona. El vídeo no tiene muy buena calidad, ya lo aviso. A ver si... Bueno, pues ya está, hasta ahí entonces este tema y ahora sí, a ver. Y ahora ya sí, pues por mi parte he terminado y doy paso ya si queréis a Cecilia y podemos seguir hablando de ello todo lo que queráis. Espero que hayáis podido ver bien el vídeo. Susana, ¿se ha visto bien? ¿Se ha escuchado? Sí, sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias, David. Y nada, y además agradecerte que algunas de esas herramientas, la de Docker, las hemos utilizado en el módulo de GWAS, así que los laboratorios ya de por sí han han utilizado esas metodologías que habéis dejado en abierto en Snowview, así que nada, agradecerte y agradecerte por la presentación. Y nada, y ahora damos paso a Cecilia Barriga, que es realizadora y documentalista. Y bueno, ya sabéis que en el Facebook Live podéis ir poniendo vuestras preguntas, cuestiones que luego compartiremos en abierto. Entonces, Cecilia Barriga es una amiga realizadora que es de Chile, pero que desde hace tiempo está en Madrid. La conocí en aquel momento, hace tiempo, a mi vuelta por los mundos de las Áfricas a Madrid con el municipalismo. En cada asamblea en Madrid ahí estaba con su cámara y luego coincidiendo en un espacio de trabajo por apoyo del Ayuntamiento de Madrid con Experimenta Distritos, el programa de los otros ciudadanos, pues estuvimos compartiendo ahí momentos de emoción y de sufrimientos variados del trabajo colectivo y comunitario en diferentes barrios de Madrid, en mi caso en Fuencarral. Voy a contar un poquillo su gran carrera artística que tiene desde hace más de 30 años. Tiene varias películas, se inicia en los 80, una de ellas que es Time Ups, que os recomiendo, es un largometraje que fue mostrado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La herida de mi ojo, que fue un documental sobre la visión de la Cuba contemporánea, y El camino de Moisés, que fue seleccionado entre los mejores 20 documentales del programa Documentos TV de la televisión española. Está su película largometraje que os recomiendo y que no sé si es fácil de buscar, 3 instantes un grito, de 2013, que refleja las revueltas globales del año 2011 en diferentes puntos
del mapa entre Nueva York, Santiago de Chile y Madrid, y Experimenta Distrito, que por esto también la hemos invitado por aquí, que fue una obra documental colaborativa que registra los procesos participativos ciudadanos entre 2016 y 2017 con este programa de Medialab Prado y el Ayuntamiento de Madrid. Y en 2021, es decir, este año, ha terminado el proyecto de videocreación con una beca del BBVA documental que se llama Casa Paraguas, rodado durante la larga cuarentena del COVID en una ecoaldea en el sur de Chile, y que tenemos muchísimas ganas de ver ese trabajo. Y nada, Cecilia la hemos invitado, pues bueno, en ese proceso concreto que fue Experimenta Distrito, pero también por su posicionamiento y su interés siempre por estos espacios porosos de trabajo colectivo y su posicionamiento como artista. Y le hemos lanzado un par de preguntas de qué sentido tiene para ti crear y realizar documentación audiovisual en los procesos sociales, y cómo encaraste la película participativa, abierta y porosa que fue Experimenta Distrito. Así que nada, cuando quieras, Cecilia, todo tuyo, la cámara y el micro. Y eso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el agradecimiento es mutuo para vosotros también, Susana y David, amigos de muchos procesos colaborativos y proyectos de común que siempre vienen bien al cuerpo, al alma y a muchas cosas más. Y especialmente este proyecto, esta invitación me emociona especialmente porque todo lo que tenga que ver con algún rinconcito de América Latina para mí es vitamina pura, directo en vena. Y el caso específico de un ejercicio de este tipo en Bolivia, pues más todavía, que es un país al que siempre he querido visitar y que siempre siento como un modelo a seguir en muchos sentidos, en esos procesos innovadores que se han producido allí, que como latinoamericana y especialmente hoy como chilena constituyente, siento muy de cerca. Respecto a la conversación de hoy, bueno, quiero por un lado decir que la pregunta que me hace Susana, yo creo que de manera natural, desde que sentí que mi vocación era el cine, fui llegando al proceso documental y al género documental, y deslizándome un poco, alejándome un poco de lo que era el cine de la ficción, que fue básicamente donde aprendí en escuelas de cine, donde se enseñaba fundamentalmente esta profesión, ¿no? Siempre se enfatizaba mucho más la ficción como un gran producto cinematográfico frente a un documental hasta cierto punto ignorado o menos valorizado. Sin embargo, a mí el documental siempre me resultó fascinante, se me daba de manera natural el generar mi producto de manera mucho más auténtica, fácil y sin depender tanto de estructuras industriales. Y por lo tanto, pues me he visto siendo una documentalista casi vital, ¿no? Casi en esencia a documentalista. A esto sí se suma también mi sensibilidad por procesos sociales desde el origen también, estar cerca de luchas, identificarme con luchas sociales desde muy joven. Es como que las dos cosas juntas ya no podían coexistir de manera mejor, ¿no? Prácticamente desde el primer día que tenía una cámara fue un acto documental. Mi primera obra se produjo en el plebiscito de Chile en el año 88 sobre la pregunta que se llamó el plebiscito del no, que fue seguir un poco ese proceso ciudadano tan brutalmente interesante en un país que en ese momento no podía expresarse. Llegamos al momento de producir obras como Experimenta Distrito hace 3 años, luego 4, ya un poco con un gran recorrido de distintas experiencias, ¿no? De producciones documentales en solitario, producciones documentales para un proyecto de televisión o con enjambres un poco más de mayor envergadura. Pero yo creo que el proceso de documentar es el proceso de viajar, es el proceso de acompañar, es el proceso de vivir. En el fondo es como una acción existencial. Y en ese sentido, el que un poco da lo mismo lo que se documente en cuanto se tenga necesidad de estar en aquello que se está documentando, ¿no? Desde esa perspectiva, lo que yo siento es que, al menos para mí,
el trabajo de documentar procesos que aparentemente son diríamos, menos personales, menos implicados de una lógica individual, ¿no? Te exponen como cineasta a una suerte de socialización de tus saberes, de exigencia de colaboración, que te hace sentir que es mucho más interesante muchas veces ser como una herramienta dentro del proceso, un ojo que observa para que ese proceso tenga visibilidad, y a la vez una especie como de acompañamiento mutuo, ¿no? de empezar para no saber muy bien dónde se va a llegar, pero estar juntos, ¿no? Para mí todas estas experiencias con los laboratorios ciudadanos, como específicamente la experiencia de Experimenta, poder estar en los barrios de Madrid, encontrar en cada proyectito una especie de micro relato, pequeña película, y entrar a mirarla y acompañarla, ha sido un crisol de mundos, que ha sido la posibilidad de como artista incluso de poder tener acceso a un montón de experiencias en el mismo tiempo, coexistiendo en el mismo momento, ¿no? Entonces como que en ese sentido siento que tiene una potencia como material cinematográfico en sí misma, ¿no? O sea, como que no hay necesidad de que ese aparataje que la industria a veces te dice, te exige, ¿no? Para hacer una película hay que tener, no sé, un guión, una estructura de producción, un aparato incluso de mercado. Aquí es todo lo contrario, es la propia realidad que está frente a ti y que tú tienes que de alguna manera saber gestionar con el ojo y con la mirada, y sobre todo, volviendo un poco a las cosas que antes dijo David, saber estar sin interrumpir, sin intrometerte, sin estar invisible, ¿no? En ese sentido yo creo que toda a lo que yo puedo, a la conclusión a la que yo puedo llegar, al menos por lo que se refiere a estos laboratorios, es que si entendemos que al documentar procesos significa o estar en los propios procesos o acompañarlos, es un poco lo mismo, es como implicarte. No creo que, o yo para mí no lo podría hacer sin la sensación de implicación profunda, ¿no? Ahí también se conecta con esta propuesta de la parte afectiva que tienen las experiencias de los laboratorios. El hecho también de formar parte del proceso y de entender que la cámara o el lenguaje cinematográfico es también una herramienta más que se puede poner al servicio de la búsqueda del experimento, por decirlo de alguna manera, hace que cuando estás trabajando estés como facilitando aquello que el grupo de trabajo está intentando buscar, ¿no? Es como diciendo, vamos a ir a experimentar en una mina para ver cuál es la riqueza de esta mina, y yo como camarógrafo llevo un poquito el foco para iluminar, pero entre todos vamos a conseguir sacar el material que queremos, ¿no? O encontrar la piedrecita que estamos buscando, o lo que queremos construir. Y en el caso de Experimenta Distrito, para mí hay un ejemplo dentro de toda la película que creo que es como la manera de dejar plasmado muy claramente un poco esto que digo, ¿no? De cómo en el momento que estábamos haciendo el seguimiento de los distintos grupos de trabajo, se produce en un momento dado una experiencia de estar siguiendo a los mediadores que están arrancando en la primera etapa, ¿no? En las primeras etapas, el armar proyectos en un barrio, y estando con ellos y solamente haciendo el seguimiento de la filmación en tiempo real. En la propia película posteriormente se produce como que el hecho de filmarlo ya pasa a ser también el hecho de participar en la mediación, de facilitar la mediación, ¿no? Me gustaría que pudiéramos ver 5 minutos de este segmento, porque como he visto que no hay mucho tiempo para entrar a otros trabajos, prefiero centrarme en lo que hicimos en Experimenta, para poder ver estos 5 minutos y luego cerrar un poco la reflexión de la que estoy hablando.
Gracias, Denise, ¿puedes poner el vídeo? Sí, sí. Gracias. El hecho de, en un contexto como en un mercado, entrar a alguien hablándole de algo que de repente no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás haciendo en ese momento, ya es complicado. Tienes que mentalizar, que es lo que yo no había hecho, de que hay gente que a lo mejor va a contestar de una forma que no es la que tú esperas, es más, es totalmente antagónica a lo que tú esperas. Hay un señor que nos ha devuelto el folleto y nos ha dicho, pues nada, decirle a la Junta que me han quitado 2 árboles de delante de mi casa y no los han vuelto a plantar. Vale. Bueno, pues tomamos nota de unos proyectos que estamos haciendo por Alcalá. Estamos haciendo los proyectos para mejorar el barrio. Recogemos como las ideas de los vecinos. Bueno, pues voy a decir yo la idea. Los bancos están más destornillados que yo. Es difícil el barrio, que está lloviendo, que ayer estuvimos 12 horas trabajando y que tenemos ahora, cuando lleguemos a nuestras casas, que seguir haciendo cosas que no tenemos tiempo de hacer habitualmente, pues eso te genera una predisposición que ya no es la mejor del mundo, evidentemente, y aparte, o sea, es que es humano, además, ¿no? O sea, que ha sido imposible. ¿Ah, sí? Sí, porque se ha cerrado como en banda y parece como que no quiere saber nada del ayuntamiento, porque le parece como muy interesante. Lo que pasa es que estaba entre la pescadería y la carnicería y un poco eso. Yo creo que la cuestión también es cómo hacer la mediación siendo lo más sincero posible. Porque sabéis que mucha gente tiene un rechazo hacia las instituciones. Lo que a nosotros más nos apetece es que un montón de gente se junte con muchos conocimientos a trabajar en proyectos que les apetece trabajar y sobre todo que hagan contacto con gente interesada en las mismas cosas. ¿En 2 fines da tiempo a desarrollarlo? A ver, es que está el concepto de en 2 fines no da tiempo a cerrar un proyecto como puede ser un banco de memoria, porque eso se va a ir construyendo poco a poco. Pero en ese fin de lo que vamos a hacer es que toda la gente que traigamos nosotros de tutores, de técnico y tal, también nos puedan echar una mano a hacer el prototipo de la idea, es decir, por lo menos a arrancar el proyecto, a saber cómo arrancar el proyecto, porque es imposible en 2 fines de semana, pero el proyecto se queda arrancado de modo y manera que cuando nosotros nos vayamos en junio, estos proyectos puedan seguir a su aire, simplemente. Esto es un programa que se está haciendo de Moratalaz. ¿Es usted de Moratalaz? Sí, yo soy de Guadalajara, pero llevo en Moratalaz desde el 70. Inauguré el mercado. Entonces, para mí el mercado es mi amor propio. ¿Así? Entonces, hoy he tenido que ir al hospital, a la Princesa, y desde el hospital de la Princesa vengo, corre que te correrás. Se va a hacer una red de cuidados para que sea gente del barrio, para que no sea gente que tenga que venir, que no se confía tanto, que es como menos confiable. Es que además viene muy bien porque yo, mira, en este momento conozco a 3 personas que se han caído y se han roto la pierna. No pueden llamar a nadie porque no confían. Si quiere apuntado usted también, pues sí, puede perfectamente apuntarse. Mire, lo que yo tengo, ¿sabes? Problema es el ascensor en el metro. No, el ascensor en el metro, hija, que las personas mayores no podemos bajar. Esto puede costar en algún sitio que sirva como protesta, cariño. No, que somos, queda. Mira cómo vamos. Así que, adiós, mi niña. Gracias. Adiós, Carmina. Adiós. ¿Quieres para tus amigas? No, me sobran. Hala, a fresco. Yo siempre he tenido en mi cabeza escribir un libro de mi vida. Entonces mira por dónde voy a tener una pequeña edición de mi vida. Yo he aprendido que merece la pena luchar por un sitio donde has vivido tantos años y que quede para siempre. Porque al final yo me encuentro como en un pueblo. El domingo me pasé cogiendo fotos toda la tarde. Entonces, ¿qué voy a estar en casa? Pues que no. Yo me voy, que algo habrá que hacer. Carmen me parece un valor para el grupo porque es un poco nuestra referencia a la hora de contactar con la gente mayor, de
de saber un poco lo que nos pueden ofrecer para el proyecto, de saber cómo pueden reaccionar al proyecto. Carmen, tienes que ser tú la que digas, Carmen, tienes que ser tú la primera que hables, Carmen, tienes que ser tú. O sea, aquí hay cariño, aquí hay diálogo, me quita el sueño. Yo he notado aquí como si fuera una labor que tengo que hacerla y quiero terminarla y quiero figurar en algún sitio como que he hecho algo. Entonces yo aquí he sentido pues como una puerta abierta. Entonces, ¿por qué quieres que no me emocione? Yo siento cariño con cualquiera que me mira bien. Bueno, este ejemplo para mí sintetiza como bastantes cosas de las que tanto ha puesto David, como yo creo que el sustento fundamental de un proyecto de participación, de colaboración en laboratorios de este estilo, ¿no? Que es esa conjunción de lo personal, lo humano, lo colectivo, lo social, y también cómo la narrativa, el lenguaje cinematográfico es una herramienta excelente como para hacer relato, para crear una dramaturgia también en todos estos procesos de documentación. Que no solamente sea un archivo de anécdotas, un archivo numérico, un sumario de acontecimientos, sino que haya relato, narración, haya emoción cinematográfica, ¿no? En esta secuencia, y por supuesto gracias a un trabajo de montaje también inteligente, que sabe ser cómplice dentro de este juego que es acompañar este proceso documental, y para eso también digo, ¿no? El trabajo con una persona en montaje que sea también sensible a esto, y que fue el caso de Experimentar Distrito con mi compañera Raquel Diniz, que fue, digamos, como el alma gemela desde el primer momento de que empezamos a grabar. Y también los cámaras que estuvieron, porque no lo pude grabar yo todo, eran 5 laboratorios, 7 en paralelo. Ese equipo teníamos que tener un poco entre todos como la misma preparación, estar preparados de la misma manera a tratar de mirar con complicidad todo, ¿no? Doy este dato para que se entienda también que este no es un trabajo solamente en solitario, sino que el equipo, en este caso audiovisual, teníamos un poco todos que conformar una misma empatía, una misma manera apasionada de entrar al proceso. Y en ese sentido siento que esta pequeñita cápsula, que es como un pequeño corte en sí mismo, nos muestra, ¿no? ese arco narrativo, ¿no? De primera escena, primer encuentro, donde se plantea el relato, que es: estamos buscando gente para participar, cómo aparece documentalmente un personaje que en sí mismo ya es poderoso y que va a ser determinante para el final incluso de la película, ¿no? que hace un recorrido de existencial en ese lugar que tiene la posibilidad de participar y estar. Siento que si no hay esos ingredientes de complicidad profunda como cineasta en este tipo de documentación, un poco se puede perder el elemento también más humano, más sencillo finalmente, que debe producirse en todo este proceso, ¿no? Es decir, para mí, si hay un crecimiento de cada persona que está en un taller de esto, en una experiencia así, un crecimiento personal, un descubrimiento personal, una evolución o una aparición nueva de sensaciones en su paso por el laboratorio, yo creo que si eso no se consigue, quizás ha podido faltar algo, ¿no? Ese es para mí es el ideal. Esto no quiere decir que todo tenga que ser perfecto, al contrario, yo creo que cuando David sugería lo de la necesidad del conflicto o digamos que el conflicto como esencia del trabajo colaborativo, en el caso de la producción cinematográfica o lo que es el documento audiovisual, el conflicto es necesario para la propia dramaturgia que tiene el relato que estaremos construyendo y dejando en la memoria.
quiero también añadir un poco dos cosas que me parecen sumamente importantes de la documentación en un proceso así, que es generar la memoria emocional y histórica de lo que se ha hecho, y también que es como, por supuesto, dejar la herramienta para que se pueda reproducir, ampliar y lo que sea, pero yo creo que también es como una manera de espejo, ¿no? Espejo colectivo de quienes han participado en todo el proceso. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias. No sé si me pasé el tiempo, no sé si... No, pero... perfecto. Me he quedado justo apuntando en lo de generar memoria, que me parece como un broche súper importante señalar de la necesidad, ¿no? de este tipo de dispositivos, no solamente por una cuestión de generar esta huella, ¿no? de otras narraciones y otros imaginarios y otras historias necesarias para contarnos y proyectarnos. Así que muchísimas gracias, Cecilia, por tu intervención y por haber compartido ese extracto de esta película que podéis ver, que es accesible en YouTube, podéis acceder a ella de manera muy, muy sencilla. Está Experimenta Distrito en YouTube y nada, es 1 horita y pico, ¿no? 1 horita y algo más. Y cuenta un poco la historia de cómo se pusieron en marcha estos 3 laboratorios, ¿no? En 3 barrios de Madrid en 2016-2017 y nada, que ha estado muy, muy bonito eso también del proceso de dejar, ¿no? Que documentar también es dejar que ocurran las cosas y de alguna manera para poderlas recoger. Pues si quieres, David, enchufar también tu cámara y ya estaríamos aquí las 3 cámaras y las 3 pantallas, y la idea ahora yo os voy a lanzar una pregunta que teníamos pensada aquí con el otro David de Grigri y luego daríamos paso, que ya tenemos a Richard, ¿no? y Carmen, que querían intervenir al hilo de vuestras intervenciones. Y la pregunta que teníamos aquí tras vuestras intervenciones, y bueno, que ya la habíamos de alguna manera previsto antes, es esa cuestión de lo abierto y lo poroso, lo que decía también Cecilia, esta cuestión de dejar, ¿no? Que documentas, o sea, que hay unas pautas y unos marcos y una metodología y un dispositivo y una tecnología, pero estamos hablando de procesos humanos, ¿no? Procesos sociales que son difíciles de prever y por lo tanto se tiene uno que ir adaptando. Entonces, ¿cómo podemos documentar los procesos cuando son abiertos y porosos, ¿no? Y cuáles son las dificultades que habéis encontrado en esas labores, un poco los límites que os habéis, que habéis tenido a la hora de documentar los laboratorios en los que tú has estado, David, especialmente ahora en los que habéis tenido en México, y tú, Cecilia, pues bueno, con el proceso de Experimenta, pero también estoy pensando en la peli de 3 instantes, un grito, ¿no? Cuando tú tienes una idea, pero posiblemente aparece otra de repente, y cuáles son esas decisiones que uno va tomando porque te parece que es importante recoger esa voz, esa historia, y cuáles son esas cosas que no funcionan, ¿no? Volviendo un poco a esa cuestión también del aprendizaje, ¿no? Cuáles son esos nudos o cuestiones que no son tan evidentes. Así que si quieres, David, y luego Cecilia, y luego pasamos la palabra a las otras preguntas, que la verdad que está esto con muchas ganas de comenzar el debate. Cuando quieras, David. Pues sí, gracias. Y bueno, gracias, Cecilia, por compartirnos. Yo ya había visto el documental, pero revivirlo, ¿no? Es como súper, bueno, súper entrañable. Nada, a ver, cuestiones, dificultades. A mí me parece que el tema de la documentación depende de cómo lo plantees, depende de cómo lo planteen los equipos. Puede ser una actividad súper creativa, súper apetecible, ¿no? Súper interesante, o se puede convertir en un aburrimiento absoluto, ¿no? Entonces, creo que es importante encontrar una fórmula tanto en el formato como sí, sobre todo en el tema del formato, tanto en el formato como cómo lo cuentes, ¿no? En qué formato lo vayas a hacer y cómo lo cuentes, que sea agradable y que pueda ser creativa también. O sea, la documentación, yo reivindico mucho la parte creativa de la documentación, porque es algo que la gente cree que simplemente es allí como crear un informe, ¿no? O una receta y ya con eso, ¡pum!
Y al contrario, o sea, yo creo que el producir y el proponer formas creativas de documentar es lo mejor. Eso por un lado, o sea, cómo hacerlo interesante, creativo para que la gente documente. Otra cuestión también importante es que la documentación habitualmente se suele dejar para el final del proceso, ¿no? O sea, como algo que se hace para cerrar lo que ha pasado y dar cuentas de lo que se ha hecho. Y yo creo que eso es un error, o sea, la documentación tiene que ser algo que se convierta en un proceso, ¿no? Que vaya acompañando al desarrollo, ¿no?, del proyecto y que se implique la gente a lo largo de todo el proceso, pues eso, ¿no? Documentando. Y luego, una cosa que a mí me ha servido mucho es esto de buscar unos objetivos para la documentación, o sea, que tener claridad sobre para qué queremos documentar. Porque si tenemos claridad sobre para qué queremos documentar, será más fácil identificar qué es lo que documentemos, ¿no? Si no se puede convertir en un proceso, yo lo sé bien porque además pues soy de formación antropólogo y entonces los etnógrafos nos dan muchas veces por documentarlo todo, ¿no? Todo es importante, ¿no? Porque la cultura está en cada milímetro de la existencia. Y sin embargo, no, yo creo que es interesante documentar, por supuesto, pero ¿qué vamos a documentar? ¿Para qué objetivos lo vamos a hacer? ¿No? Para comunicar, para compartir, para replicar, para aprender, para evaluar. O sea, fijar una serie de objetivos que luego nos permitan, ¿no?, identificar aquello y limitar aquello que vamos a documentar. Eso, y luego, por último, o sea, preguntabas, Susana, ¿qué cosas hemos aprendido, ¿no? ¿Qué errores, qué rutas hemos tomado que nos han llevado a caminos escabrosos y hemos aprendido a través de ello? Yo creo que yo he aprendido mucho en que no es conveniente dificultar demasiado la metodología y las formas de documentación. Cuando tú dificultas y lo haces muy barroco, ¿no?, y generas una metodología y unos formatos, acaban echando para atrás a la gente, al final se convierte en una dificultad, ¿no? La curva de aprendizaje para documentar se hace muy fuerte y entonces la gente acaba por no querer documentar. Yo abogaría por una documentación sencilla, abierta, una documentación creativa, una documentación que sea fácil de entender por todos y todas, que al final se trata de eso, de comunicar para todo el mundo, no solamente para un grupo de personas. Eso sería un poco. Mil gracias, David, por tu honestidad y clarividencia, porque la verdad, totalmente de acuerdo. Cuando quieras, Cecilia. Sí, yo sobre todo voy a resumirlo un poco en los problemas, en los obstáculos serios, ¿no? En el caso ya de la cámara, que es un ente muy específico y no es tan presente y tan, en cierto sentido, persecutorio, y con lógica, ¿no? La cámara es peligrosa también, capta todo. Entonces, sí que ha habido algunos problemas cuando ha habido personas que no han querido ser filmadas y tienen absolutamente todo el derecho y eso es totalmente comprensible. Pero claro, hace que elementos a veces bastante fundamentales dentro del relato pues, no pueden ser filmados por estas razones u otras parecidas. Entonces ahí hay que tener un poco como tomar decisiones un poco a veces como cómo contamos esto sin haber sido filmado, cómo derivamos esto, cómo usamos otros elementos, ¿no? Entonces, a veces ha habido que hacer como pequeñas reparaciones en el montaje que nos permiten soslayar la falta de plano con una especie como de lo que faltó, pero como se pudo hacer después de otra manera, pues el montaje en ese sentido ha sido como clave para reparar la postura, ¿no? Faltaba el trocito de escena en el relato y sin embargo en el montaje lo pudimos como resolver. Pero hubo cosas que no se pudieron grabar, ni se pudieron resolver en el montaje, ni se pudieron tener, que eran como a veces bastante interesantes, ¿no? Que sin embargo yo creo que una documentación escrita en paralelo puede ser un complemento que aunque ese material no salga en el documental que se está haciendo del proceso, sí queda como registrado pues, como una nota, diríamos, más científica, ¿no? Más neutra, que no pretende poner en riesgo a nadie, ¿no? A mí me parece que es como bastante, yo creo que hay que tener un poco en cuenta
eso, porque si uno como documentalista visual, digamos, está solo preocupado de que hay que hacer, que tenemos que hacer una película, nos olvidamos de la necesidad del proyecto de documentación, más allá de la película. Entonces sí que creo que hay que estar como abierta a ayudar a las compañeras que se dedican a la parte más gráfica o más narrativa, para decir, mira, aquí hay algo, aquí está pasando algo interesante que yo no lo voy a poder filmar, pero sí que puede ser documentado de otra manera. Entonces, tener un poco como ese concepto más de colaborativo de lenguaje. Luego, por supuesto, está el gran drama técnico, ¿no? O sea, que la técnica, la verdad es que sí que nos hace trampas a veces duras, y en el caso de Experimenta Distrito, yo recuerdo que hubo dos cosas que pasaron bellísimas en un par de talleres, y que justo ya no había cero cámara, no había batería, no había tarjeta, o sea, ya lo habíamos gastado absolutamente todo, digamos que nos habíamos quedado sin la tinta del bolígrafo y nos fue más que obligado verlo. Esos son los momentos, yo diría, que más duros, de que pasa algo tan bello, tan grande, y que no lo puedes grabar porque la tecnología simplemente ya no está, todo tiene un límite, ¿no? Me quedaría un poco con esas dos cosas esenciales. Muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, y recordar un poco, ¿no? Como a partir de tu intervención y con el pequeño espacio que has sacado del vídeo, ¿no? Como la labor de mediación de la propia cámara, tú grabando, digo, y eso tienes un arte, que es el arte de documentar de Cecilia Barriga con Raquel Diniz, ¿no? Que la manera tú de disertarte era que te hacías cómplice de la propia escena que estabas grabando, y eso como sí, que facilita. Sí, pienso que de verdad el conseguir la invisibilidad estando en el centro de los equipos y del grupo, pero bueno, también sí que tendría que decir, ¿no? Sobre todo para personas que vayan a hacer este tipo de seguimiento, yo creo que hay que tener un pacto ético bien importante, y es muy necesario establecer vínculos previos o incluso acuerdos, ¿no? De decir, incluso a mí me pasó que en algún momento dado también de la grabación hubo gente que al principio no quería. Yo le dije, mira, si quieres lo grabo, y cuando lo veas no lo usamos y lo borramos, pero déjame grabarlo porque a lo mejor luego lo vas a ver de otra manera. Y a veces eso resulta también, ¿no? Entonces, siento que sí que hay que tener mucho respeto y ser muy cauteloso y muy estratega, con mucho respeto, estar en lugares, si no, eso se puede volver en contra, porque al final no somos periodistas convencionales y no agredimos en el sentido de la intimidad, ¿no? Pues os queríamos ahora compartir algunas preguntas que nos comentan por aquí los compañeros que tienen y que les gustaría haceros. Entonces, así por orden de llegada, queríamos darle paso y palabra a Richard, que quería plantearos una cuestión. Richard. Ay, Buenos días. Qué bien, Richard, ¿qué tal? Cuando quieras. Quería comentar respecto, o sea, el otro lado, ¿no? La documentación sensible que motiva, ¿no? Que incentiva la participación, pero también la documentación como una estrategia de lucha política, ¿no? ¿En qué sentido? En América Latina constantemente las gestiones públicas, sean nacionales o locales, reinician todo el trabajo una vez que ingresan en el ámbito de gestión urbana, ¿no? Los acuerdos que hayamos tenido con el director de movilidad, con el director de patrimonio, se olvidan, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, en Bolivia, los colectivos, los laboratorios que están emergiendo son ajenos, digamos, a esta forma de transformación de ciudad. Entonces, resulta que nosotros tenemos que ser los que tengamos que volver a negociar constantemente con ellos. Al no existir la documentación, resulta que este trabajo se tiene que volver a reiniciar constantemente. Y es por eso que un argumento que se maneja es de que los laboratorios ciudadanos, los colectivos, están antes que estas nuevas autoridades y van a estar después de estas autoridades. Entonces, en ese sentido, documentar, colocar esto en una plataforma en web, ¿no? Ayudaría o ayuda, ¿no? a tener una constancia de este tipo de trabajo. Entonces, ahí hablaríamos de este hackeo, yo diría, a la gestión pública que lo reinicia todo, ¿no? Y tal vez usar de una manera positiva. Está registrado en Internet y no se pueden olvidar de lo que está ahí registrado, del trabajo previo que ha existido. Entonces, por ese lado, la documentación tendría que poder ayudar a avanzar, ¿no? Y que este tipo de prácticas que tenemos en el espacio público
puedan ser replicados, ¿no? En todo el sentido que hemos visto sobre el hackeo que comentaba David, ¿no? Y es la única manera de no tener que reiniciar un trabajo y también demostrar a la sociedad que ese trabajo que se está comenzando, o sea, tiene continuidad en el tiempo, ¿no? Ese era el comentario que quería hacerles. Gracias. Totalmente de acuerdo, Richard. Yo creo que es clave, ¿no? Y como bien dices, en América Latina hay borrón y cuenta nueva en periodos muy breves de tiempo, y es muy dramático, porque es como, incluso ya no solamente a nivel institucional, sino que la propia sociedad es ametrallada por un montón de imágenes nuevas que quieren lanzar un contradiscurso o otro relato, y en ese sentido cualquier cosa que quede, yo creo que es como el signo de lo que hicimos. Bueno, es fundamental, me parece muy lógico lo que es muy necesario. Sí, yo, vamos, sobre lo que comenta Richard, totalmente de acuerdo. De hecho, en el texto del arte documental llegamos a decir algo que en ese momento nos parecía muy radical, pero yo cada vez estoy más consciente, ¿no? Si no está documentado, no ha existido. O sea, esta idea de que si no somos capaces de producir documentación sobre aquello que hacemos, al final se queda en nosotras y nosotros, ¿no? En las personitas que han estado trabajando esos proyectos, pero para nadie más. Entonces, documentar es una forma de crear, o sea, que quede, ¿no? Para otras y otros, y que quede archivado, ¿no? De alguna forma, que se vaya generando una memoria sobre lo que ocurre en las ciudades. Sí, David, sí. Solo que quería agregar que además es sumamente importante que sea desde dentro la documentación, obviamente, ¿no? Porque tú puedes tener, mira, en el caso de las luchas sociales y lo político que decía, insinuaba Richard, durante muchos años los movimientos sociales fueron documentados desde los medios principales, ¿no? El mainstream de la comunicación. Hoy por hoy, gracias a toda la nueva tecnología, está claro que ni el feminismo, ni la ecología, ni las luchas de los pueblos originarios, ni las luchas LGTBI, sin su propia documentación no tendrían el relato que tienen, porque el relato que interesa al sistema es otro, y remodificarlo y resituarlo es el gran drama. Entonces, que esto sea desde dentro es casi lo más importante, ¿no? O sea, no puede ser hecho desde otro lugar, porque será distinto y existirá de otra manera. Gracias. Pues muchísimas gracias, Richard. Y además, bueno, da pie también, ¿no? David y Cecilia, que esta película pues también fue un objeto de memoria para un momento en que la ciudad de Madrid fue gobernada de otra manera en esta ciudad, ¿no? Y que de alguna manera, si no hubiéramos tenido este documental, ¿no? Digo que ahora ha habido como otras prioridades con el cambio de signo político del Ayuntamiento de Madrid, y que da constancia de que hay otras formas de hacer ciudad de forma colaborativa. Es decir, que ahora mismo, viéndolo con la perspectiva del 2021, se hace como más necesario aún esa memoria audiovisual de aquel proceso colectivo, ¿no? Desde la institución, no desde el movimiento social, sino que desde la propia institución era posible hacer otro tipo de institucionalidad. Así que muchísimas gracias, Richard, por haber comentado esto, que no solamente en América Latina, sino también ahora mismo en Madrid, que estamos en una situación también muy complicada, pues gracias a este tipo de documentación se demuestra otras formas de hacer en la gestión pública. Que por lo tanto, para generar esta memoria. Creo que Carmen, si quieres pasar y ponerte la cámara si puedes, con eso, dale. Me pongo la cámara. Ay, qué bien, esto me encanta. Gracias por sus aportes, y en realidad mis preguntas y reflexiones iban un poco en esta línea en que han venido comentando, ¿no? Es que esto de documentar tiene muchos propósitos, ¿no? Y creo que por eso es que fijar bien los objetivos me parece claro, y además que contempla más de un producto de documentación, como decía, ¿no? Puede ser un documento escrito, y creo que el documento audiovisual es clave, especialmente en cuanto a memoria, ¿no? En cuanto a memoria del barrio, memoria
o un relato desde sociedad civil acerca de cómo percibimos y cómo hemos ido construyendo el barrio o la ciudadanía en ese espacio, ¿no? Y aquí yo lo que veo es que en realidad esta documentación audiovisual es casi un proyecto dentro del proyecto, ¿no? Porque tiene sus particularidades y es muy importante, y creo que también significa para el grupo que está haciendo algún laboratorio tener muy en cuenta en animar, incorporar al equipo gente que tenga experiencia en el registro audiovisual, y de manera tal de que sus capacidades logren complementar y apoyar a todo este trabajo. Lo que no sé si en este proyecto de documentación, no sé si tienen experiencia ustedes en que han determinado productos por determinados actores o sujetos. ¿Eso lo han hecho o no? Es decir, un documento escrito tiene un propósito, el visual, o hay versiones audiovisuales con distintos propósitos, o eso encarece mucho y hablaría muy amplio. Esas serían mis consultas. Pues, bueno, dale, Cecilia. No, que antes te he quitado yo la palabra, ahora te la cedo. No, yo, bueno, muchas gracias, Carmen, por la pregunta, y yo creo que el producto o el formato en el que se documente tiene que ser muy consciente de a quién se está dirigiendo. Es decir, dependiendo del público al que te dirijas, pues hay unos formatos u otros que son más fáciles de conectar, ¿no? Con esos públicos. Entonces, yo creo que si estamos hablando, por ejemplo, de un público, estoy pensando, ¿no? Si queremos que el proceso que hemos desarrollado y hemos documentado, con él podemos crear distintos formatos, ¿no? Podemos crear un paper, porque a mí me interesa hablar a un público académico que entienda y visibilizar en un mundo académico lo que se está haciendo a nivel más comunitario, pero luego quiero conectar algo del proyecto con un público más juvenil y entonces puedo hacer un TikTok, ¿no? Y entonces eso va a conectar mucho mejor con ello. O, no sé, tengo interés en que sea mucho más masivo la difusión y entonces me interesa hacer un documental que pueda presentar algún festival, no sé. Creo que de la documentación luego pueden salir muchos productos, y que esos productos o esos formatos yo los pensaría en relación a cómo conecto con los distintos públicos a los que los quiero dirigir. Sí. De hecho, en el caso de Experimenta Distrito, la película, digamos, completa, de la que hablamos aquí, que se ha visto, es la versión total, pero se produjeron cápsulas en el proceso de los laboratorios, y se remitían, se colgaban distintas cápsulas pequeñas que luego se transformaron en secuencias de la gran película. Entonces yo creo que sí que la ventaja que tiene ahora toda la posibilidad tecnológica de montar y remontar diversas versiones lo hace como muy, muy atractivo, y en el caso, por ejemplo, de esa primera etapa, que es solo ir generando los pequeños relatos de los procesos, no hay que preocuparse mucho de que la obra tenga todo un contenido formal cerrado, sino que es más bien un mero registro ordenado y ya está. Y ahí no hay casi necesidad tampoco de una gran profesionalidad, porque, por ejemplo, nosotros cuando hubo problemas que no tuvimos la posibilidad de tener cámaras en todos los grupos, le solicitamos a gente del propio grupo, gente totalmente amateur, que de repente hasta con su teléfono grabara ciertas cosas que luego nos iban a servir. O sea que hoy por hoy diríamos que cada persona es un potencial registrador, un documentalista, ¿no? En la tecnología que hay. Gracias. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen, por tu reflexión y por la pregunta. Y daríamos paso también ahora a Liliana, que también está aquí online con nosotros en el Zoom. Cuando quieras, Liliana, que no tiene la cámara, pero se pone, si quiere, el micro. Sí, buenos días. Gracias, ha estado muy enriquecedora todas las ponencias.
mi pregunta o mi comentario era sobre lo siguiente, es decir, tenemos distintas herramientas, hemos estado trabajando inclusive con algunas aquí en los laboratorios o en estos talleres. Mi cuestión siempre va un poco más sobre el área rural. Yo he estado involucrada siempre con proyectos con comunidades rurales que a veces inclusive no hay acceso, digamos, que no se puede llegar en movilidad, ¿no? Y en diferentes proyectos tal vez que tienen más relación con agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros que estábamos trabajando en esos proyectos, siempre queda una memoria, inclusive queda muy lindo en el papel, en los videos, en todo, o sea, hermoso para toda la gente que ha estado involucrada. Pero, ¿qué pasa con la gente que se queda con eso, no? Me refiero a que generalmente en esos proyectos que se ha ido implementando, los beneficiarios son comunarios, son gente que puede saber mucho de agronomía, de plantas y de todo, pero no va a tener un video, algunos no van a saber leer. Entonces, ¿cómo hacer que ese proceso de documentación a ellos les interese revisarlo? Porque esto tiene que pasar, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de esos sistemas de agua potable, hay personas que se quedan encargadas y ellos tienen que pasarlo a sus hijos, ¿no? O sea, tienen que ser unas réplicas como de conocimiento, porque esto tiene que durar en el tiempo, ¿no? Y eso, sí, han tenido algunas experiencias al respecto para que justamente todo ese proceso de documentación, enseñarles a ellos tal vez cómo ir haciéndolo de una forma sencilla o cómo pueden ir replicando para que continúe, ¿no? La experiencia, el proyecto y todo eso. Gracias. Sí, muy interesante. Realmente. Si quieres, Teti. Muchísimas gracias, Liliana. Sí, creo que son de las cosas que uno tiene que saber cuando está participando en esto. A mí lo que me parece más clave es que cuando las necesidades que tiene la urgencia, la emergencia de los lugares donde se llega con este dispositivo del laboratorio, tiene que prioritariamente tener un beneficio tan práctico como una cosa así, ¿no? O sea, si estamos haciendo un ejercicio en un lugar donde, como dice Liliana, se necesita saber cómo instalar el agua para las generaciones que vienen tengan ese recurso, ahí tenemos que transformarnos en documentalistas prácticamente de manual de instrucciones, de cosas, o sea, saber adaptarnos nosotros a esa prioridad. Sí, yo totalmente de acuerdo y también tener muy claro que hay muchas formas de documentar, ¿no? Se documentan desde muchas disciplinas, se documentan desde muchas, no solo del ámbito disciplinar, ¿no? Sino todas aquellas personas que se han dedicado a saberes y conocimientos, se puede documentar de muchas formas, ¿no? Se puede documentar a través de la transmisión oral y eso, por ejemplo, hacer algunas grabaciones para que quede evidencia de ello. Se puede documentar de las formas más sencillas y accesibles, ¿no? A cada uno de los contextos determinados. Hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es cuando estamos sobre todo además en entornos que a lo mejor no hay unas capacidades o habilidades tecnológicas muy desarrolladas, ¿no? Porque se puede dar en algunos segmentos de la población, es tratar de investigar y de intuir cuáles son sus propias formas de documentar, ¿no? Y de dejar vestigios sobre lo que hacen. Todo el mundo lo hacemos de alguna forma. Entonces, pues el ser capaces de captar eso y invitarles, ¿no? A que lo sigan haciendo y a que estos procesos lo hagan de esa forma, pues a mí me resulta y me es muy interesante hacerlo. Yo quería agregar una pequeña información al son de lo que ha dicho Liliana. Tuve la experiencia de hacer un trabajo también de proceso en la parte rural de Granada, en Andalucía, en España, y dentro de las cosas que hicimos, recuerdo, me ha venido a la memoria ahora, grabamos una secuencia de una mujer que quería
decirle al alcalde una reclamación y sobre algo de su casa o del barrio. Y recuerdo que ese material años después le sirvió a este grupo para ganar un juicio contra el ayuntamiento en términos de derechos urbanísticos. O sea, que si las cosas trascienden a ese lugar me parece muy importante, ¿no? O sea, que sí que es muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Y al hilo de lo que comentabais, también estaba, bueno, esperando también a otras cuestiones o interrogantes que de la gente que nos está viendo. Estaba pensando también estamos hablando de documentar, la importancia de documentar como para dejar esa memoria, para no volver a empezar siempre de cero, etcétera. Pero ¿dónde ubicamos, ¿no? ¿Dónde hospedamos toda esa documentación? Y una vez que la documentación está hecha, ¿cómo la activamos, ¿no? Porque podemos tener mucha documentación de muchos prototipos o de muchos laboratorios, y creo que también una clave, y que imagino que habéis dado vueltas sobre esto, es qué pasa después, ¿no? Con esa documentación realizada, qué efectos tiene. Y de una cosa así como muy sencilla, la película que hiciste, ¿no, Cecilia? Está en acceso abierto en YouTube, la puedes ver, inspira, etcétera. Y por ejemplo, uno de los resultados de una vez hecha la película fue proyectarla en la Cineteca de Matadero, vinieron todos los vecinos del barrio, o sea que de por sí el hecho de proyectarla fue ya un hecho en sí, ¿no? Como un aprendizaje compartido con toda esta gente y una manera de entender la ciudad de otra forma, ¿no? Y de dar dignidad al trabajo que se había realizado, ¿no? Entonces me gustaría creo que son maneras diferentes, ¿no? Pero imagino sobre todo, David, que en estos laboratorios que has estado trabajando ahí en México, qué pasa con la documentación realizada, y que muchas veces yo creo que el papel de cómo dar vida a eso que se documentó es clave, ¿no? También para politizar, ¿no? Dar esa politización o lo que tú comentabas antes, Cecilia, ¿no? De aquello que tú grabaste en un momento sirvió años después para hacer esa querella. Entonces, pues si nos podéis un poco compartir una reflexión sobre esa cuestión de cómo dar vida a aquello que sucedió a través de la documentación, pues sería genial. Si quieres. Pues sí, yo creo que has dado con un punto muy clave, ¿no? de todo el asunto de la documentación, porque el mundo está lleno de archivos muertos, ¿no? O sea, y creo que es importante, tan importante es documentar como activar esa documentación y que luego se pueda compartir, se pueda aprovechar realmente. O sea, nosotros, como lo hemos hecho siempre, es fundamental para nosotros que queden abiertos, es decir, que sea una documentación que pueda quien quiera, en la medida de las posibilidades. Siempre decimos quien quiera y luego hay una brecha digital que no lo permite siempre, ¿no? Pero bueno, tratar de facilitar lo máximo posible el acceso a esa documentación. Yo creo que eso es un indicador de que el laboratorio o lo que estamos haciendo lo ha hecho bien, ¿no? Bastante importante, el que todo lo que ha ocurrido luego pueda ser revisitado por quien quiera. Y luego, eso es como la parte, digamos, esencial o fundamental, que quede en abierto. Pero esa documentación hay que dinamizarla, hay que activarla, y hay muchas fórmulas de hacerlo, y aquí vuelvo a invitar a que sean fórmulas creativas, ¿no? O sea, desde hacer exposiciones, que es algo que ha hecho habitualmente en Media Lab Prado y que se hacen en otros lugares, ¿no? O sea, como un espacio expositivo lo que hace es exponer los procesos, no solo exponer los productos finales, que es como lo habitual, ¿no? Que vayas a una feria, digamos, de prototipos y que veas los prototipos finales, sino que en esas exposiciones podamos usar la documentación para visualizar y que la gente pueda conocer cuál ha sido el proceso de trabajo que hay detrás de esos proyectos, ¿no? O de esos prototipos. Entonces eso es una forma. Por ejemplo, hay, justo cuando estabais platicando y en base también al trabajo que ha hecho Cecilia, yo tuve la ocasión de participar en un laboratorio ciudadano en el que había un equipo de documentalistas aquí mexicanos que se llama Cielo Rojo,
que ellos lo que hacen son documentales con comunidades, ¿no? Implican mucho a las comunidades, hacen documentales, pero luego el resultado de esos documentales no lo pueden compartir con las comunidades con las que han estado trabajando, porque están en lugares muy remotos, ¿no? A los que es muy difícil de llegar, y sobre todo llegar y poder enseñar el documental, ¿no? O sea, poder poner una pantalla y todo esto. Entonces ellos vinieron al laboratorio ciudadano que estábamos trabajando para prototipar una forma de poder enseñar esos documentales a estas comunidades. Entonces, con todo esto lo que quiero comentar es que eso es otra forma importante, y seguro que ahora Cecilia nos cuenta un poco más, ¿no? Pero el compartir con las comunidades afectadas con las que hemos estado trabajando los resultados, ¿no? Que creo que es una forma también de activarlo, la documentación, utilizar esa documentación para compartir con quienes hemos estado trabajando pues el proceso y el resultado del proyecto, ¿no? Sí, yo diría que a todo eso que has dicho tú, David, habría también que añadir un cierto principio de realidad dura, que es que cuando la sociedad quiere olvidarse también se hace todo, se montan todos los dispositivos para que sea así. Y hay un intento de manipulación y de borrado, ¿no? de borrado claramente estratégico, y en ese sentido es una lucha titánica, porque nosotros solos tampoco podemos, las plataformas son lo que son, no son ONGs así todas muy amigables en determinados momentos. Entonces sí que creo que ese activismo de la difusión es un activismo en sí mismo, o sea, deberíamos como tener como alianzas importantes con generar como autores o como incluso instituciones o actividades que vayamos a hacer nuestros productos de riesgo, que en el tiempo pueden ser olvidados, saber dónde poder mandar cosas para que hayan plataformas que siempre estén abiertas y que no va a ser un trabajo que solamente vayamos a poder resolver nosotros. Fíjate que esto mismo el ejemplo que ha dado Susana respecto a la situación de Madrid en este momento, una experiencia como Experimenta Madrid y estos laboratorios ya está olvidada, o sea, si no somos nosotros que nos estamos recordándola, en realidad el rastreo que tú puedes ver de la propia institución se encargó de borrarlo todo, ¿no? Pero también como la gente ha sido desalojada de sus lugares, y ya la gente no está donde tenía que estar, tampoco uno se va con una maletita diciendo, oye, no se olviden de lo que hicimos. Entonces, creo que es muy importante pensar cómo crear esas plataformas de resistencia en la difusión de las cosas, para ayudarnos entre todos, porque es una lucha tremendamente difícil desde uno solo, ¿no? Yo no estoy tan enterada de si existen realmente plataformas que solo se preocupen de eso, de estar activando el olvido, ¿no? O sea, de estar activando un poco los procesos en el fondo que pretenden retroceder la historia de los lugares, ¿no? Casi es un asunto en sí mismo, ¿no? Memoria viva, o bueno, que se llamara como fuera, ¿no? No sé si existe realmente. Gracias a ambos por las reflexiones y los comentarios. Estaba compartiendo otra compañera, Rita, por el chat de Facebook, ¿no? Como un comentario al respecto, que ¿no? Escribía que para ella en acción comunitaria lo importante es recoger y documentar el proceso participativo y creativo de quienes cambiaron algo en su realidad particular, y propone, ¿no? que para ella las bibliotecas municipales en los barrios podrían ser un buen lugar donde depositar y mantener en el tiempo esta documentación. Yo, así como al hilo de lo que estabais hablando y los ejemplos que estabais trayendo, se me ocurría así como preguntaros si conocéis o si habéis formado parte de algún proceso de documentación que luego haya derivado, o sea, que haya sido recogido por otras personas, que haya sido transformado o que haya derivado como en otro tipo de procesos, como si habéis tenido la experiencia de eso, pues de algún proceso en el que hayáis estado implicados o que conozcáis, en el que la labor de documentación pues haya sido, ¿no? como recogida o
o no sé, o reactivada por otras personas, otros colectivos o comentarios que se hayan recibido sobre cómo ha servido esa documentación en el desarrollo de otros procesos en los que estaban inmersas esas personas que lo han recibido, ¿no? Si queríais como compartir alguna experiencia que conozcáis al respecto. No sé si... Pues, venga, me meto yo. Sí, muchas. O sea, quiero decir, cuando se documenta es lo bonito, ¿no? Que te copian. Yo creo que es la mayor garantía de que lo que estás haciendo está bien, es que te copien, ¿no? Si te copian es que algo funciona, algo estás haciendo bien. Entonces, yo mismo he sido partícipe tanto de procesos de copiado, ¿no? o de adaptación de modelos, y entonces, sin ir más lejos, todo el trabajo que se ha estado haciendo durante 15 años en Media Lab Prado, yo creo que somos muchos quienes hemos aprovechado toda la documentación que se ha ido arrojando para replicar ese modelo y adaptarlo a los contextos, por ejemplo, en mi caso latinoamericano, ¿no? En diferentes lugares. Creo que eso ha sido un proceso importantísimo y que se ha podido hacer porque ha habido documentación para poderlo replicar, ¿no? Eso yo lo veo. Y luego más a micro, o sea, como a una escala más micro, prototipos que hemos ido desarrollando en laboratorios han ido saltando de unos laboratorios a otros, ¿no? Y entonces, y no siempre por los mismos grupos, que eso también es muy interesante, ¿no? Y han ido evolucionando. Sin ir más lejos, ponía antes el ejemplo de DocArt, ¿no? De la metodología esta de documentación. Esto es una metodología que, digamos, nace en un taller de prototipado que se desarrolla en Media Lab Prado en el año 2016, en el 2018, perdón, en el 2018, y luego ha ido saltando de unos laboratorios a otros y ha sido además un prototipo que ha funcionado mucho o que se ha ido enriqueciendo mucho en el uso, ¿no? Del propio prototipo. O sea, no era como que la gente se sentaba a repensar el prototipo, sino que más bien lo utilizaban en otros laboratorios y sumaban los aprendizajes que habían desarrollado. Entonces, el prototipo se ha ido enriqueciendo, ha ido aumentando a base de usarlo, ¿no? Que creo que es otra forma muy bonita y muy interesante de replicar y de seguir utilizando. Y además va dirigida, ¿no? a la misma esencia de lo que es un prototipo. Un prototipo lo llamamos así y hablamos de prototipos y de la lógica del prototipado, de la cultura del prototipado, porque es algo que siempre está en abierto, ¿no? Y que siempre puede ir iterando y puede ir mejorándose, incluyendo nuevas perspectivas, nuevas fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaría como estos dos ejemplos. En el caso mío, yo diría que en general cuando las obras audiovisuales están cerradas, son una obra en sí misma, hay bastante respeto a pesar de todo el uso. Se usa más bien la obra gratis que se pueda ver, es el principal uso interesante que al que más se suele tener, pero la intervención dentro de las obras básicamente se hace o porque te la hace otro artista y hace una especie de reedición artística, dejando huella como obra, más que una utilización, porque claro, el relato está hecho, ¿no? Pero a mí sí me ha pasado que me han pedido muchos frutos de los materiales no editados, los materiales originales, sí que han viajado a otros lugares, sí que han pasado a formar parte de otras películas o incluso de exposiciones sobre archivos, sobre testimonios en un momento dado históricos. Entonces ahí sí que el material vuelve a ser utilizado, se recontextualiza, ¿no? En otro momento, se reactualiza por lo que sea, se investiga de nuevo. Y recuerdo de manera muy clara el hecho de compartir esos materiales, como soltarlos para que hagamos, quien sea los utilice de manera urgente, fueron los materiales que yo rodé para los atentados de marzo del 11 de marzo en Madrid, los atentados que hubo tan terribles. Hubo un momento en que se dejaron los materiales, me acuerdo, en
abierto para que se usaran de todas maneras. Y por supuesto el 15M, ¿no? El 15M fue el gran ejemplo de una especie de banco de imágenes del 15M que fue utilizada distintamente por la gente, donde podíamos dejar algunos material o todo o parte de lo que estaba haciendo. En el feminismo también se ha usado mucho eso de tenéis un grupo de comunicación, necesitamos material de tal, no sé qué, bueno, pues facilitar un poco más el material original que la obra en sí. Y gracias a ambos por los comentarios y por las pistas. Bueno, solo hacernos eco de algunos comentarios que llegan más por el Facebook, ¿no? De Mabel Pascualoto, simplemente que agradecen el chat por vuestra capacidad de compartir saberes y envía un saludo desde Mendoza, Argentina. Y bueno, gracias también a los comentarios en el chat de Sergio Estrada López, que bueno, estaba ahí siguiendo las presentaciones, ¿no? Y bueno, lanzaba algunas preguntas que ya vosotros mismos habéis ido contestando en las intervenciones. Y no sé si vamos como cerrando ya. Ya por la hora y bueno, y nada, agradeceros de nuevo vuestras reflexiones y propuestas, intervenciones. No sé si queréis comentar alguna cosa más como cierre, David y Cecilia, antes de que nosotros hagamos el súper cierre. Si queréis, Bueno, yo sobre todo estoy con unas ganas tremendas de ver todos los vídeos que se puedan producir de los laboratorios que se estáis haciendo ahora. Me encantará verlo y también pues quedo a la disposición de quien necesite colaboración puntual en lo que sea como documentalista que siento que soy. Y la verdad es que siento que este proyecto es un ejemplo un poco muy esperanzador de una herramienta global que nos puede servir en cual estemos donde estemos para conectarnos, reflexionar juntos, compartir saberes y bueno, pues gracias a Grigi Hiwasa, ¿no? Hiwasa Grigi. Este estar juntos atados, ¿no? Para subir la montaña, como se traduciría. Sí, es que Cecilia nos ha recordado que otra acepción de Grigri, que es esta palabra que significa en África del Oeste amuleto, también se utiliza en la escalada para el objeto que sirve para engancharse y no soltarse. Así que nada, que nos hemos agarrado al palabra de Grigri, escalada. Sí, David. Nada, pues daros, bueno, por supuesto las gracias por la invitación, un gustazo vernos y nada, pues que animar a todo el mundo que está haciendo los proyectos, los posibles laboratorios a avanzarlos, a documentarlos, ¿no? O sea, también para que podamos aprender en otros lugares de lo que está ocurriendo. Yo creo que cada ocasión es una oportunidad de aprender cosas nuevas, porque yo creo que ningún laboratorio es igual al otro, siempre hay alguna especificidad y bueno, pues eso, que documenten bien para que podamos conocer lo que ha pasado y que lo puedan compartir. Sí. Oh, pues me encanta, David, eso justamente, ¿no? Como de no olviden de compartir, porque bueno, aquí desde Madrid necesitamos mirar esto del activar comunidad y entretejerla, ¿no? En los entornos urbanos desde otros lugares como puede ser América Latina. Nosotros miramos mucho hacia África y creemos que aporta muchísimas claves para imaginarnos de otra manera, ¿no? Así que necesitamos muy fuertemente que documentéis, recojáis y compartáis esos aprendizajes y gracias a esta red, ¿no? de laboratorios o de estos dispositivos de código abierto y de procesos colaborativos, pues difundir y activar lo vivido, ¿no? Porque estamos en un momento un poco oscuro o complejo y nos necesitamos más que nunca. Así que estas redes de apoyo yo creo que son necesarias, ¿no? Para poder seguir adelante. Y bueno, solamente también por compartiros, ¿no? Que acabamos de abrir hace nada, 2 días la convocatoria de ideas para ser desarrolladas desde el centro, en el entorno del Centro Cultural de España La Paz, ¿no? Hasta el 13 de septiembre y que bueno, va a ser como una continuación del propio programa formativo, ¿no? Y bueno, muy contentos de poder darle como esta fase así de concreción al proceso de trabajo de estos meses. Y bueno, a quien esté viendo el conversatorio y que se anime a
a proponer alguna idea, pues ahí está abierta la convocatoria. Sí, para un taller que se realizará del 18 al 22 de octubre. Y nada, sí que os animamos a toda idea que pueda mejorar la habitabilidad de todo el entorno de proximidad del Centro Cultural de España y la Paz en Bolivia, pues que envíen sus ideas. Y el próximo conversatorio lo tendremos el 25 de septiembre, que será ya el finalísimo, con mucha pena, de estos 7 meses intensos de trabajo conjunto, en el que también hemos aprendido muchísimo, David y yo, y que presentaremos pues estos 5 prototipos, 5 laboratorios que se han estado trabajando estos meses. Y nada, y muchísimas gracias. Este vídeo se quedará subido también en el YouTube para que pueda, para la posteridad, mientras estemos y lo activemos y lo compartamos. Y nada, y muchísimas gracias, David y Cecilia, por vuestra generosidad, vuestra apertura y de verdad que, pues eso, que dan ganas de seguir gracias a este tipo de web. Y gracias a Richard, Carmen, Liliana, Ximena, que han estado viéndonos desde aquí, desde el Zoom, y a todos nosotros que han estado viéndolo desde Facebook Live. Sí. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un gusto escucharos. Sí, un gusto igualmente. Sí, y nada, ya ahora cerramos, nos vamos ahí y nada, cuídense mucho y sigan tan bellos. Gracias. Venga, chao, chao, chao. Gracias.